preguntar, ¿cuántos están preparados para lo que Dios trae en esta noche? Amén. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado. Lo vas a mirar con poder, con autoridad. ¿Cuántos tienen poder y autoridad? Amén. Vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir, le vas a declarar y le vas a decir: ata tus emociones. Vamos con poder y con autoridad. Oh, con poder, que se sienta. Dile: ata tus emociones. Eso. Al reino de los cielos. Dile, tú eres un hijo de Dios. Declárale: tú eres un portador de la gloria de Dios. Dile: tú eres un representante del reino de los cielos. Y dile: en ti hay un gran propósito, un gran plan, ya me bajaron la voz, no, con poder y con autoridad, un gran diseño, una gran misión de Dios por cumplir. Dile: en ti hay un gran llamado de parte de Dios. Y hoy serás transformado, avivado, sanado, renovado por el Espíritu Santo de Dios. Vas a levantar tus manos ya ahí donde tú estás. Todavía no le vas a dar el aplauso. Vas a levantar tus manos y le vas a decir, vamos a orar. Y vas a decirle: Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy te bendecimos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y te damos gracias, Padre amado, por tu amor incondicional. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Abre tu boca y dile: Padre, ayúdame a vivir para ti en Cristo Jesús. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo. No sé quién lo va a tomar, no sé quién se va a adueñar. Esta prédica de hoy tiene tu nombre y tiene nombre propio, y es tu nombre. Y hoy te digo a ti en el nombre de Jesucristo que te prepares para vivir un encuentro con la gloria de Dios. Yo no sé si tú lo crees, yo no sé si tú te adueñas, yo no sé si tú lo atesoras, yo no sé tú qué quieres hacer con lo que Él te está diciendo, pero darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios y dile: Padre, haz tu obra en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen en esas promesas y en esas palabras de parte de Dios para cada uno de nosotros? Todos los que estamos aquí hemos recibido grandes promesas, grandes palabras. Es más, hay una palabra que está en Juan 16:33 y es lo que dice. ¿Qué es lo que dice Juan 16:33? Esa, ¿cuál es? Esa, atrévete. ¿Cuántos escudriñan la palabra? Yo voy a preguntar: ¿hay aquí algún hijo de Dios con poder y con autoridad? ¿Ha recibido promesas del reino de los cielos? ¿Escudriñan la palabra de Dios? ¿Qué dice Juan 16:33? ¿Qué dice? Juan 16:33 dice, ¿será que les digo? Dice: en el mundo. O empieza diciendo: estas cosas os he hablado. Ay, ya me acordé, la tenía aquí. Sí, claro, ya me acordé. Estas cosas os he hablado en el mundo. Pero te dice: confía que yo he vencido el mundo. ¿Quién ha vencido el mundo? ¿Y quién va a tener aflicciones aquí en el mundo? Cada uno de nosotros. Y segunda de Corintios, esa sí te la sabes. Segunda de Corintios 4:17, ¿qué dice? Ayúdenme pues. Segunda de Corintios 4:17 dice, se la voy a empezar, yo sé que se la sabe. Porque esta leve tribulación pasajera y momentánea traerá un cada vez más mayor y eterno peso de gloria. Y si esa palabra es para ti, dale ese fuerte aplauso. Súbemele un pitico, por favor, un poquitico. Amén. Hijos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande en misericordia. Esa es su misericordia, ese es su amor, esa es su bondad, donde nos demuestra todos los días.
Tú y yo estamos aquí en el mundo y la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Es más, la palabra de Dios nos lleva y nos dice que estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía es ¿de dónde? Del reino. ¿A dónde está? Tampoco lo saben, van a buscarlo. Está en el reino de los cielos. Tú y yo estamos en este mundo, pero estamos aquí siendo representantes del reino de los cielos. O sea que lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo pasamos, puede que pasemos aflicciones, puede que pasemos dolores, puede que pasemos aflicciones, puede que pasemos por tribulaciones, pero tenemos nuestra confianza, nuestra esperanza de que todo eso es pasajero, todo eso es momentáneo, todo eso es temporal, y sabemos que si confiamos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tenemos, como dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, tenemos la victoria absoluta en Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé qué sea lo que tú estás pasando, pero puedo decirte en el nombre de Jesús de que todo hombre y toda mujer de Dios que encontramos en la Biblia y que encontramos fuera de la Biblia, o sea tú y yo que estamos hoy en el día de hoy para poder estar y hemos visto y hemos vivido la manifestación de la gloria de Dios, hemos tenido que pasar por procesos para poder ver la gloria de Dios. Es más, hay una palabra que está en Juan 11 y dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre de Jesucristo. O sea, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Para tú y yo poder ver la gloria de Dios tenemos que pasar ¿por dónde? Por tribulaciones. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Ahí van a decir que no, porque no quieren tribulaciones. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren vivir la manifestación de la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren saber que como su palabra dice, mi presencia irá contigo, te daré descanso? Que su palabra se cumpla donde nos dice, estas cosas os he hablado, ya no lo ha dicho. Van a haber pruebas, van a haber dificultades, van a haber procesos, pero su palabra nos dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Donde su palabra nos dice, no temas. ¿Cuántos han sentido temor alguna vez? ¿Qué pasó? Y la palabra de Dios te dice, no temas, alégrate. Esa sí sabes dónde está. ¿A dónde? Por ahí dijeron que sí. No temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. A ver, ¿a dónde está? ¿En dónde? Joel 2:21 te dice, no temas. Donde la palabra de Dios te dice que te levantes a resplandecer en su gloria. Haya tinieblas, haya oscuridad, haya pruebas, haya desiertos, haya tribulaciones, el Padre te está diciendo, levántate, porque va a resplandecer mi gloria sobre ti. Y es lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros, hijos. Todos hemos tenido que pasar, y aún en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aún en la actualidad de hoy, para poder ver esa gloria de Dios. Y todos los que ya han visto la gloria de Dios han tenido que pasar por esos desiertos, por esos dolores, por esas aflicciones, por momentos de tristeza, por momentos de soledad, por momentos de angustia, por momentos de persecución, por momentos donde hemos sido golpeados. Y muchas veces pensamos que ser golpeados es físicamente, donde nos dan un puño, donde nos dan una pela. ¿A cuánto les dan pela? Ya no, ¿cierto? Pero a muchos todavía sí. Entonces, muchas veces pensamos el ser golpeados es solamente físicamente. ¿Cuántos hoy son golpeados espiritualmente? Y para poder ver esa manifestación de la gloria de Dios, hay que pasar por las pruebas, por los desiertos, por el día malo, por la tribulación, donde va a haber enfermedad, donde va a haber dolor, donde va a haber cansancio, donde va a haber estrés, donde va a haber ansiedad, donde muchas veces las emociones quieren venir a nosotros y nos quieren controlar y nos quieren dominar. Y aparte de esas palabras hay una palabra más que yo sé que tú también te la sabes, y te la voy a preguntar y me dices, no me acuerdo, pero tú te la sabes, y está en el Salmo 34:7, que ¿qué es lo que dice? El ángel, ¿cuál? Acá. Les voy a poner a hacer una plana a todos con cada versículo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero hay una condición: tiene que haber temor, tiene que haber sometimiento, tiene que haber donde nos sometemos a su palabra, a su verdad y a su voluntad. Y hay una gran cantidad de promesas de Dios para cada uno de nosotros, y donde Él te está diciendo, nada
ni nadie. Y mira lo que te está prometiendo el Padre. Y ahora te lo voy a dar el versículo donde está en Romanos 8:31, donde dice: nada ni nadie te podrá dañar. Nada ni nadie te podrá sacar de ese propósito de Dios. Nada ni nadie te podrá sacar de ese plan que Dios tiene. Nada ni nadie te va a poder destruir. Y lo encontramos, esa palabra y esa promesa la encontramos en varios versículos, en Romanos, en Deuteronomio, en Josué, y en cantidad de palabras encontramos donde Él nos dice: nada te puede dañar. Es más, la palabra de Dios también nos dice que todo el que se levante en contra de nosotros vendrá en una dirección y tiene que huir. ¿En cuántas direcciones? Ay, por fin 7 direcciones diferentes. Donde la palabra de Dios dice, y está en Romanos creo que 8:31, donde dice: si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más, la palabra dice que todo el que se levante en tu contra, todo el que maquine algo en tu contra, lo hace sin el respaldo de Dios. O sea que nada va a prevalecer, nada va a funcionar, nada te va a poder dañar si tú estás alineado conforme al propósito de Dios. Así que pregúntale al que está ahí a tu lado: ¿estás conforme al propósito de Dios? ¿Estás alineado a la voluntad de Dios? Y en medio, hijos, de que Él nos guarda, de que Él nos protege, de que Él nos bendice, donde nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a bendecir y va a cumplir su palabra y va a cumplir su promesa, siempre y cuando, diga conmigo, siempre y cuando haya obediencia, santidad, sometimiento y estemos alineados conforme el propósito y la voluntad de Dios. En medio de tu dolor, en medio de tu prueba, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio del día malo, en medio de lo que tú puedas estar sintiendo, hoy te digo en el nombre de Jesús que Dios se va a glorificar en ti. No me lo entendieron todavía. No me lo entendieron. En medio de todo lo que tú estás viviendo que te duele, donde te sientes perseguido, lastimado, afligido, angustiado, con temor, donde hay desierto, donde hay tribulación, donde hay el día malo, donde hay persecución, donde hay inseguridad, donde te sientes frustrado, donde te sientes cansado, donde puedes sentir lo que estás sintiendo, hoy te digo en el nombre de Jesús, Dios se va a glorificar en ti. Él tiene cosas grandes, poderosas y sobrenaturales para ti y para mí. Y Él lo va a hacer porque Él lo prometió y Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Tú te podrás preguntar: ¿y por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo si no me gusta? Si no me parece, si me causa dolor, si me causa tristeza, si me causa angustia. Y aún, hijos, en cada situación, cada prueba, cada desierto, cada aflicción, todo lo que tú puedas estar sintiendo, es una oportunidad donde Dios se va a glorificar en ti y se va a glorificar en cada uno de nosotros. No sé de qué estás sintiendo tú ahora, no sé qué es lo que tú estás viviendo ahora, no sé cuál sea la situación por la que tú estás pasando ahora, no sé cuál es el dolor, la tristeza, la aflicción, el problema, el desierto que tú puedas estar viviendo ahora. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, si tú lo permites, solo si tú lo permites, vas a poder ver la manifestación de la gloria de Dios. Alinéate conforme a la voluntad de Dios. La palabra está: estas cosas os he hablado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Él ha vencido el mundo. Y por muy grande, por muy difícil, por muy complicado que sea, ante los ojos de Dios es una leve, pasajera tribulación que hay en nosotros, y esa pasajera y leve tribulación que hay en nosotros va a traer un mayor y eterno peso de gloria. Yo te aseguro en el nombre de Cristo Jesús, si tú lo permites, si tú te dispones y si tú permites que Él haga la obra en ti, tú vas a salir de esa prueba, de ese desierto, de esa tribulación, de ese día malo, de esa situación. Vas a salir totalmente fortalecido, renovado, avivado y totalmente diferente a como entraste cuando empezaste esa prueba en Cristo Jesús. Permite que Él haga la obra en ti.
Permite que Él se entrone en ti. Permite que sea Él el que haga lo que tiene que hacer. Así que dile al que está a tu lado: somete, ata. ¿Cuántos son almáticos? ¿Hay algún almático aquí? ¿Sabemos que es almáticos? Sí somos. Somos cuerpo, alma y espíritu. En el alma están las emociones. ¿Hay algún emocionalista? ¿Cuántos se dejan llevar por las emociones? No. Por allí ninguno. Hoy no vinieron los que se dejan llevar por las emociones. Dile al que está a tu lado: ata tus emociones al reino de los cielos. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, ya lo hemos visto durante mucho tiempo y cada vez que podemos lo recalcamos, lo decimos. Y hay muchas cosas que Dios permite en tu vida y permite en mi vida con un propósito. Y el propósito de Dios, cuando Él permite cosas en nosotros que para nosotros en el momento no son tan buenas y no podemos entender qué es lo que está pasando con nosotros, el propósito de Dios con esas situaciones, que tú y yo podamos entender y podamos aprender de que tú y yo dependemos es de Él. De que tú y yo dependemos del mismo que nos creó a su imagen y semejanza. De que tú y yo tenemos que entender y aprender que dependemos del creador de los cielos, del creador de la tierra. Que tú y yo dependemos de un Dios que es el Dios de lo imposible. Que tú y yo dependemos de un Dios que hace milagros, que trae sanidad, que trae provisión. Tú podrás decir: ¿y por qué me llega a mí esta prueba? ¿Por qué me llega a mí esta situación? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Porque hay momentos donde tú y yo nos creemos tan autosuficientes que creemos que todo lo que hay a mi alrededor y aún lo que soy yo, dependo de mí mismo. Y yo no dependo ni de mí, ni dependo del entorno. Yo dependo de mi Padre, de mi Creador, el que me hizo, el que me creó y me creó con un propósito. Y cuando tú y yo nos creemos tan sabios, cuando tú y yo nos creemos tan autosuficientes, cuando tú y yo nos creemos de que no necesitamos de nadie, cuando tú y yo creemos que todo está en las manos y que todo está perfecto, y cuando tú y yo nos dejamos llenar del orgullo, de la vanagloria, de la desobediencia, de la sabiduría humana, nos dejamos llevar de nuestras emociones, es donde el Padre dice: venga para acá. Usted se creía estar muy firme y usted se creía que todo lo tenía bajo. ¿Cuántos creen que tienen todo bajo control? Entonces, cuando creemos que todo está bajo control y aquí no se hace sino lo que yo diga, es donde el Padre dice: sí, venga, se va a hacer lo que usted dice. Venga, yo le demuestro que no es así. Venga, yo le demuestro que es que usted no depende de su empresa, usted no depende de su pareja, usted no depende de sus pastores, usted no depende de su situación, usted no depende de su economía, usted depende de mí. Y es aquí el Padre donde permite que vengan situaciones a nosotros, donde nos lleva a nosotros, porque muchas veces, es más, hay algo, hijos, muchas veces nosotros, ¿cuántos quieren ese llamado de parte de Dios y quieren acudir a ese llamado de parte de Dios? Hay un llamado de parte de Dios, hay un propósito, hay una misión de parte de Dios, y todos decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a... Señor, si ese no quiere, yo sí voy, yo sí lo hago, ¿sí? Y el Padre le dice: venga, pues yo lo pongo a prueba. La palabra de Dios dice: probad los espíritus. Y muchas veces nos creemos por allá como los más santos, como los más perfectos, y yo sí lo voy a hacer, y a mí nadie me mueve, y a mí nadie me toca, y a mí nadie de esto. Pero en medio de ese orgullo, en medio de esa vanagloria, en medio de esa altivez, en medio de esa arrogancia, todos queremos. Dile al que está a tu lado: tú quieres el llamado y quieres el cumplimiento del llamado de Dios, pero no quieres el proceso. Ninguno queremos ser procesados. ¿Y sabes por qué no queremos el proceso? Porque es que el proceso directamente sabe a dónde va. El proceso directamente va a tu orgullo. El proceso directamente va a tu vanagloria. El proceso directamente va a llevarte a que te obedezcas y a te sometas a la palabra de Dios. ¿Estamos? Por eso queremos ir allá, yo tengo talentos,
Yo tengo dones y yo lo voy a hacer. Sí, comience con sus talentos y con sus dones a someterse a la voluntad de Dios. ¿A cuánto les ha pasado que están mal en medio del proceso, están mal en dificultades y van y buscan de Dios, se postran delante de Dios, le ruegan a Dios, le claman a Dios, madrugan, se levantan en la medianoche, oran, ruegan, claman, suplican, ayunan, se congregan y apenas tienen todo, vuelve su orgullo, vuelve su arrogancia, vuelve su altivez? ¿Qué tiene que hacer el Padre? Otra vez, venga, te vuelvo y lo desbarato, venga, le quito y vuelva a someterse. ¿Nos ha pasado? Queremos el cumplimiento de la palabra de Dios. Queremos figurar como el ministro. Queremos figurar como yo soy el todero de esa iglesia, yo todo lo hago. Y lo que no se hace por mí, nadie lo puede hacer. Queremos figurar como el del todo en nuestras casas, en el trabajo y en nuestras áreas. Pero no queremos someternos a la voluntad de Dios. Y hay cosas que Dios está permitiendo en tu vida y en mi vida para decirte es que no depende de ti, no depende de tu dinero, no depende de tus poderes, no depende de tus contactos. Y es aquí donde el Padre permite una cantidad de situaciones en la vida de cada uno de nosotros para enseñarnos que tú y yo dependemos es de Él. No del sistema, no del gobierno, no de un salario, no de una provisión económica, no de una cita médica, no de una medicina de químicos, de médicos, sí. Y podemos decir, es que Dios mismo creó la ciencia y la medicina, sí. Pero realmente, ¿quién es el que sana? ¿Quién es el que restaura? ¿Y quién es el que levanta? Hazte esta pregunta: ¿qué está permitiendo Dios en tu vida para demostrarte que tú no dependes de ti, sino que dependes es de Él? ¿Qué está permitiendo Dios en tu vida? ¿A qué proceso Dios te está permitiendo que tú entres? Para que tú puedas entender que no es en tu orgullo, ni en tu vanagloria, ni en tu arrogancia, ni en tu altivez, sino en la humildad, en la mansedumbre, en la compasión y en venir a servirle realmente a Dios, a Cristo Jesús, siendo nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué está permitiendo Dios en ti? Donde tú creías que tú tenías el control de esa situación o de esas situaciones, y esa situación se te salió de las manos hace muchísimo tiempo y no lo has podido lograr. ¿A qué te quiere llevar el Padre con esa situación? ¿A qué te quiere llevar el Padre con ese proceso y con todo lo que Dios está permitiendo contigo? ¿A qué tienes que renunciar? ¿Qué tienes que dejar? Si no trabajo, no como. No, hay que trabajar, porque la palabra de Dios dice: el que no trabaja, el que es perezoso no come. Pero la palabra de Dios dice: pon a Dios en el primer lugar. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que hay en ti. ¿Lo estás colocando a Él? ¿Será que cuando Él te llama y te dice haz esto, lo primero que tú haces es: no, yo no lo voy a hacer, que lo haga otro, yo por qué? Hijos, ese es el llamado de parte del Rey. ¿Qué proceso está permitiendo Dios que venga contigo? Que te está llevando a que puedas renunciar a ese orgullo, a esa vanagloria, a esa altivez. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te apartó. Dios tiene un propósito, tiene una misión y tiene un llamado contigo. Y así mismo como Él te escogió, como tiene un plan, tiene un propósito y tiene una misión contigo, Él mismo te cuida, te bendice, te protege y te da todos los recursos que tú necesitas para que puedas acudir a ese llamado de parte de Dios. Él no te está diciendo ve y hazlo y mira tú cómo vas a hacer, con qué recursos lo vas a hacer. Él te está diciendo ve y hazlo, y te doy los dones, te doy los talentos, te doy la provisión, te doy la economía, te doy las finanzas, te doy la salud, te doy todo para que tú puedas hacerlo. Pero Él quiere que tú y yo tengamos que entender que en medio de esa prueba, de ese desierto, es más, hay muchos que son llamados para servirle a Dios, y por su situación, por sus preocupaciones, por sus afanes. ¿Quién está libre de preocupaciones, de afanes, de tribulaciones, de pruebas, de desiertos, de días malos? ¿Quién está libre de un dolor, de una enfermedad? Pero muchas veces nos dejamos mover por la emoción
Y la emoción no siempre es porque estoy contento. ¿Cuántas veces decimos, ay, me emocioné y hice algo? La emoción también te lleva a renegar. La emoción te lleva a dudar. La emoción te lleva a que dudes de lo que el Padre te ha dado. La emoción te lleva a ti a que seas frío, a que haya adormecimiento espiritual, a que no le quieras servir a Dios. ¿Y cuántas veces en medio de la emoción decimos simplemente no lo hago o sí lo hago? Y somos conscientes de que le estamos desobedeciendo a Dios. Pero yo te digo, somos almáticos. Hoy te digo en el nombre de Jesús, somete tus emociones a la autoridad de Cristo Jesús. Ata tus emociones. ¿Cuántos en medio de problemas, de dificultades? Es más, se lo voy a confesar, a mí me ha pasado. Y esta semana tenía una situación y yo le decía, Padre, le voy a decir al pastor que predique el jueves. Me sentía mal, me sentía agobiada, me sentía prisionera en una situación. Y me llegó a mi mente, dígale al pastor que no va a predicar el jueves y que él lo haga. Y le dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? A mí el Padre me escogió, lo voy a hacer. Yo te digo en el nombre de Jesús, no permitas que tus emociones te controlen. No permitas que tus emociones te dominen. No permitas que tu dolor, que tu enfermedad, que tu tristeza, que tu pobreza, que tu estancamiento, o que tu abundancia, o que todo lo que tú tienes te saque del propósito de Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús, ata tus emociones, átalas, amárralas, pégalas, adhiérelas, haz lo que quieras. La carne siempre va a ir en contra del espíritu. Cuando Dios te ha fallado, a ti el mundo entero te ha fallado. Hasta la persona que tú más amas te ha fallado. Hasta la persona que más te ama te ha fallado. El único que a ti no te falla es tu Padre y tu Creador. Y es al primero que por nuestras emociones le damos la espalda. Estoy triste, no voy a la iglesia. Peleé con mi pareja, no me voy a congregar. Tuve un problema en el trabajo, yo no voy a ir. Estoy cansado en mi carne, no voy a ir. ¿Quién no se cansa en la carne? ¿Quién no se cansa en el espíritu? Suelta tus emociones. La palabra en Mateo 11:28 dice, todos los cansados y trabajados. ¿Qué dice? Hijos, pruebas, aflicciones, desiertos. Y lo hemos hablado muchas veces. ¿Sabe hasta cuándo? Dile al que está a tu lado, ponme atención, no te distraigas. Dile al que está a tu lado, ¿sabe hasta cuándo vas a repetir la prueba? ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendas la lección. Cuando tú y yo aprendamos la lección de que por encima de todo, todo es todo, aún yo mismo. Cuando por encima de todo tengo que poner a Dios, cuando yo aprenda eso, realmente voy a vivir en la manifestación de la gloria de Dios. ¿Sabes? Porque hay tantos altibajos en la vida de nosotros. Un día sí, un día no. Hoy sí, mañana no. En la mañana sí, en la tarde no. En la noche de pronto. ¿Sabes por qué? Porque nos dejamos mover por lo que sentimos. Porque nos dejamos mover por el dolor. Porque nos dejamos mover porque estoy triste. Porque es que me ofendieron. Porque es que me lastimaron. Porque es que me humillaron. Es que me pisotearon. Jesucristo fue humillado, pisoteado, escupido, lacerado, blasfemado, perseguido. Y nunca se negó a morir ni por ti ni por mí. Aún sabiendo que íbamos a seguir negándolo, persiguiéndolo, vituperándolo. Y está a la diestra del Padre diciéndole, Padre, ese pecador que está allá, que somos tú y yo morí por él. Ese es Jesucristo. Jesucristo no se dejó mover por las emociones. Ata tus emociones. Átalas al reino de los cielos. Ata tus emociones a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre. Por ahí hay un dicho que dicen: hablen bien o hablen mal, pero que hablen, ¿sí o no? ¿Van a hablar bien o van a hablar mal? Pero van a hablar. Por ahí hay otro cuento que dice que medio mundo se creó para vivir del otro medio. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú estás en esta tierra, estás en este mundo, porque hay un llamado, hay un propósito de Dios. Y te digo en el nombre de Jesús, tú no dependes ni del vecino, ni del jefe, ni de la empresa, ni del sistema, ni de la nómina, ni del gobierno, ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tus padres. Tú dependes de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Y es a Él al que tú te debes. Amén, hijos. Podemos estar maltratados, ultrajados, golpeados, ensangrentados, procesados, emproblemados, pero te tienes que levantar en el nombre de Cristo Jesús. Tu vida y mi vida le pertenece a Jesucristo. Tus emociones, ríndelas a Él. Tus debilidades, ponlas delante de Él. Su palabra dice, en medio de nuestra debilidad, Él no dice: bástate. ¿Bástate dónde? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Y en la debilidad de quién? ¿Pero qué tengo que hacer? Búscalo. Yo muchas veces he tenido que ir a decirle: Padre, tengo tanta rabia. Literal. Muchas veces la gente cree: los pastores no les da rabia, los pastores no se enojan, los pastores todo tienen que soportarlo. No, los pastores somos de carne y hueso, tenemos emociones. Y yo muchas veces me encierro en la habitación, o me encierro en el tabernáculo, o muchas veces en la oficina. Digo: Padre, tengo tanta rabia, hace algo conmigo. Quítamela. Quítame esta rabia que siento, quítame esta impotencia que siento, quítame este enojo que siento. Y tu palabra dice, y me repito todo el tiempo: Padre, tu palabra dice que todo lo que haga, lo haga como para ti, no para los hombres. Y lo hago es para ti, independiente de quien lo valore, independiente de quien respete, independiente de quien lo tome, independiente. Hijos, somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Van a haber situaciones que te van a querer controlar. Satanás sabe cuál es tu debilidad. Satanás sabe cómo atacarte. Y de la forma como te ataca a ti, ataca diferente al otro, porque todos somos diferentes. Pero Satanás sabe cómo ir. Entrégale tus emociones a Dios. Entrégale en medio de ese dolor, en medio de estar sangrando del dolor, de la rabia, en medio de la impotencia, en medio de la frustración, en medio de la tristeza, en medio del cansancio, en medio de qué, de lo que tú puedas sentir. Dile: Señor, te necesito. Tú me dijiste que venga donde ti si estoy cansada y trabajada. Y estoy cansada y estoy trabajada. Y muchas veces ese viejo hombre quiere volver a nosotros. Muchas veces. Y el que diga que no, que es que desde que llegó a Cristo por primera vez hizo la oración de fe, siempre ha estado firme, déjame decirte que eres un perfecto mentiroso. Amén, para él, amén. Porque aun cuando vinimos a Cristo, hay momentos donde queremos desistir. Hay momentos donde es tanta la debilidad, tanta la situación, tanta la aflicción, tan grande la prueba y tan grande el desierto. Yo esta semana le decía, Padre, tu palabra dice que tú no permites una carga en mí que yo no pueda soportar. Entonces, si yo la puedo soportar, muéstrame que sí puedo soportarla. Muéstrame, porque me siento débil. ¿Ah? Y yo le decía: Padre, me siento débil y siento que no puedo. Y tu palabra dice, entonces muéstrame y revélame, dame esa revelación
de que lo que yo estoy viviendo hoy puedo soportarlo, puedo llevarlo y puedo traerlo contigo si tú vas conmigo. Y muchas veces salen lágrimas, muchas veces sale de todo. Y hay momentos donde uno dice como que lloró y se desahogó y como que fue libre. Y como que uno siente que ese peso, hijos, necesitamos permitir que esa obra que Dios ha comenzado en nosotros se pueda terminar. La palabra de Dios, si está en Deuteronomio, hay otra que también está en Josué, donde nos dice: esfuérzate y sé valiente. Nos dice: no temas ni desmayes. Y su palabra dice: Jehová irá contigo donde quiera que tú vayas. Y termina por completar y dice: no te dejará, no te abandonará y siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Entonces dale otro fuerte aplauso al Rey. Amén. Vamos, dile al que está a tu lado: no permitas que el dolor te detenga. Dile: no permitas que la confusión, los golpes, las pruebas, los desiertos, las adversidades que vengan en tu contra te detengan. Hoy te digo en el nombre de Jesús: puedes estar golpeado, pisoteado, sangrando, dañado, lo que sea, pero no permitas que Satanás te detenga del propósito y del llamado de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Su palabra te dice, y tienes que metértelo a ti, tienes que atesorarlo en tu corazón. Ponlo, si tienes que ponerlo en el techo escrito, si tienes que ponerlo en el espejo, pon esas palabras al frente y dice: Padre, tu palabra dice que tú vas delante de mí, que tú me das descanso. Tu palabra dice que por la llaga de Jesús he sido sanada, he sido curada. Yo sé que tú lo vas a hacer, no sé cuándo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer y lo vas a cumplir. Tu palabra dice que no tenga temor, porque es tu presencia la que va conmigo, y sé que tú vas a hacer cosas sobrenaturales en mi vida y por medio de mí. Hijos, toma esa palabra, aférrate a esa palabra, ata esa emoción, ese dolor, esa debilidad, esa impotencia, ese fracaso, no sé lo que tú sientas en medio de esa situación donde te da rabia, donde muchas veces estamos tranquilos y decimos: ¿y por qué voy a llorar? Yo no voy a llorar, no, yo no voy a llorar, todo está perfecto, todo está bien, pero no vas a llorar y la lágrima sale. Y uno te entras y no hacen caso, y uno te entras y no salís. Esta semana me pasó, iba en el carro y de la nada se salió una lágrima. Nadie me había visto, nadie. Estaba con la ventana abierta y se entró un sucio. Nadie, porque yo supe disimular y me metí. Íbamos todos en el carro lleno y yo me metí para un rinconcito y nadie me había visto. Pero se paró alguien al lado mío por la ventanilla. ¿Por qué está llorando? Se me metió un sucio al ojo. Hijos, no es fácil. Fácil no es, y Él no te prometió que iba a ser fácil. En la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, en ninguna parte dice: tranquilo, viniste a Cristo y todo es color de rosa, todo está perfecto. No. En la Biblia no dice, en Juan 16:33, no dice: los que están en el mundo, los que son del mundo y los que no aceptaron a Cristo van a tener aflicciones. No, a nosotros, la palabra de Dios es para ti, para mí, como hijos de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, pero tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo hace, que es el Dios de lo imposible, que es el único que es capaz de cambiar en cuestión de un segundo, transformar el lamento en gozo, cambiar en un segundo esa situación donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay tristeza, donde hay temor, cambiarlo a un momento donde hay esperanza, donde hay libertad, donde hay sanidad, donde hay bendición, donde nos levantamos. No es sino estar en el piso y nos sentimos
pisoteados, dañados, lacerados, derrotados, humillados. Y en cuestión de un segundo el Padre nos levanta, nos mima, nos consiente, cambia nuestro rostro, cambia ese lamento por alegría, por libertad, por sanidad. Pero confía en Él. Entrégale todo a Él. Pon esas emociones a Él. No te muevas más por la emoción. Y somos muy dados a movernos por la emoción. Somos muy dados a movernos porque me miran feo, porque me miran bonito, porque me miran rayado, porque me saludan, porque no me saludan, porque me contestan, porque no. Hijos, la palabra de Dios dice: soy lo que soy por la gracia del Señor. Tú y yo no somos lo que somos porque tu marido quiera, porque tu esposa quiera, porque tus hijos quieran, porque el vecino o porque los pastores quieren. Somos lo que somos por la gracia del Señor. Y si tú y yo hoy estamos aquí, aún en contra del plan de Satanás, donde ha querido matarnos, robarnos y destruirnos, es porque hay un gran plan, un gran propósito y hay una gran misión de parte de Dios con cada uno de nosotros. Hoy te digo en el nombre de Jesús: somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Ata tus emociones. No permitas que tus emociones te descontrolen. Muchas veces las emociones nos descontrolan, nos llenamos de ira, nos llenamos de enojo, nos da esa impotencia, nos pica la cabeza, nos pica. Hay veces decimos: me pica donde estoy, me fastidia todo. Controla tus emociones. Y si no sabes cómo hacerlo, la palabra de Dios en Santiago dice: el que está a falta de sabiduría, pídamela, que Él te la da. Si estamos débiles, cansados, atribulados, su palabra dice: venid a mí. Su palabra dice: yo soy tu socorro, soy tu ayuda, soy tu sustento, soy tu provisión, tu sanidad, tu restauración. Él es nuestro todo. La palabra de Dios dice, cuando nos leemos, y nos dice que cuando hay temor en nosotros, el ángel de Jehová acampa en nosotros. Y si el ángel de Jehová, que es Jesucristo, está en nosotros, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos libertad, tenemos sanidad, aún en medio de la prueba, del desierto, de la tribulación, del dolor, de la aflicción. Hijos, acércate a Él. Enfócate en ese propósito de Dios. Enfócate en ese llamado de Dios. Enfócate, convéncete y créete que tú eres un instrumento en las manos de Dios. Sacude al que está allá a tu lado y dile: tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tú eres un instrumento. No te dejes mover más por la emoción, no te dejes mover por el dolor, ni por el sufrimiento, ni por la angustia, ni por el desespero, porque nos desesperamos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y que no más. Todos en algún momento nos sentimos angustiados, desesperados, apúntela, angustiados, desesperados, perseguidos, atribulados. Todos desesperados. ¿Alguien se ha sentido desesperado alguna vez? ¿Sí o no? Ya pero me la apuntaron, entonces tengo que... Un desesperito, ¿cierto, hijos? Todos nos hemos sentido así, ¿o no? Hijos, cada prueba, cada desespero, cada tribulación, cada desierto, cada dolor, cada aflicción, cada enfermedad, cada momento de escasez, todo esto, si tú y yo lo permitimos, Dios lo va a utilizar para levantarnos y llevarnos a un nuevo nivel espiritual en Cristo Jesús. Pero somos tú y yo los que tenemos que permitirlo. Somos tú y yo los que tenemos que dar ese paso. Además, 2 Corintios 4:8 dice, te la voy a leer rápido, dice, esta es en la Reina Valera, y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. ¿Hay alguien en apuros? Puedes estar en apuros, pero no desesperado. Perseguido, mas no desamparados. Derribado, puede que te derriben, pero no estás destruido. El diablo te va a mover.
el diablo te va a querer sacudir. Y esa es la función de Satanás: matarte, robarte y destruirte. Y puede ser que tú te sientas en el piso, puede ser que te sientas agobiado, puede ser que tú sientas que no tienes fuerza, que no tienes razón ni una motivación para seguir. Hay una palabra que dice, y está en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una palabra que está en Nehemías 8:10 y dice Nehemías 8:10: no entristezcáis, ya por hablar a buscar, porque el gozo de Jehová es vuestra. ¿Alguien necesita la fortaleza en Cristo Jesús? Haz que Jehová se goce contigo. Adóralo, exáltalo, glorifícalo, ríndete, sométete, obedécele. Dile: Señor, en medio de mi dolor, de mi prueba, de mi aflicción, de mi tribulación, de mi escasez, de todo lo que estoy sintiendo, heme aquí, Señor. ¿Quién soy yo para negármele a Él? Hijos, nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús. Es más, mira al que está ahí a tu lado y le vas a decirle: pueden haber situaciones difíciles. Dile: pero no estamos destruidos y no podemos estar desanimados. Dile: no te desanimes y levántate en el nombre de Jesús. Dile: ata tus emociones al reino de los cielos. Ata tus emociones a cada palabra, a cada promesa de parte de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. Y dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Tus emociones y mis emociones no pueden estar atadas a los aplausos de la gente o al señalamiento de la gente. Se tenía que dejar ir y cede. Si te aplauden, estás contento. Si te señalan, estás mal. Es más, vas a decirlo conmigo: mis emociones no están atadas a los aplausos del mundo ni a los golpes de la multitud. Hoy, en el nombre de Jesús, ato mis emociones al reino de los cielos y me levanto en Cristo Jesús para acudir a su llamado y a toda buena obra, en el nombre de Jesús. Hoy te dice el Señor: levántate y acude a mi llamado en el nombre de Jesús. Hoy te dice el Padre: no te desanimes, no te desanimes, no te desanimes, no te desanimes. No ates tus emociones porque te aplauden, no ates tus emociones porque te señalan. Tú eres lo que eres porque Cristo Jesús dijo: eres lo que eres por mi gracia. Y por la gracia del Señor, tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. No porque te señalen, no porque te aplauden, no porque te alaben, no porque te reconozcan, no porque tengas un título. Tú eres lo que eres por la gracia del Señor. Dale ese aplauso al Rey. Hijos, ata tus emociones al reino de los cielos. Ata tus emociones. Es más, yo te voy a decir, hijos, ayer preparaba yo el mensaje en la prédica y yo decía, tenía otra prédica. Tenía una prédica donde decía, donde iba a hablar el costo de servirle a Cristo. Y yo decía, ay, pero también tengo esta. Y como que el Padre me hablaba más como que deja de ser almática. Como que, pues, sí, te duele, pero sóbese y siga. Lloraste, sé que se las lágrimas y párese y siga. ¿Te está molestando? Venga a mí, yo te doy la respuesta, yo te doy la solución. Van a haber muchas pruebas, van a haber cantidad de tribulación. Es más, ve a la Biblia y búscate cuántas palabras hay que te dicen: en el mundo tendrás aflicciones, esta leve tribulación, no tengas temor. Van a haber pruebas, van a haber desiertos. El pueblo de Israel tuvo que entrar al desierto. O sea, vamos a encontrar cantidad de palabras y de versículos que nos van a llevar donde van a haber aflicciones, pruebas, desiertos, tribulaciones, dolor, día malo.
ansiedades, de todo esto. Pero siempre hay una palabra donde nos está diciendo: yo estoy contigo y te doy descanso. Siempre hay una palabra donde nos dice: yo peleo por ti, quédate quieto. Y nos cuesta, porque ese quedarse quieto es: muérdase la lengua y no alegue, muérdase la lengua y no insulte, amarre esa mano, porque a veces la mano quiere salir y uno te quedas quieta. ¿Sí o no? Yo he escuchado por ahí cuando dicen: quiero pegar un puño. Yo te digo: yo también, pero no puedo. Pasa, hijos. Hay una promesa de parte de Dios. Y en esos momentos de dificultad, de dolor, quiero invitarte a que tú reacciones de acuerdo a la palabra de Dios. Y en la palabra, a lo largo y ancho de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, encontramos muchos versículos, muchos fragmentos bíblicos donde podemos ver de que estos hombres y mujeres de Dios sometían sus emociones a Dios. En medio del dolor, un Abraham, un Jeremías, un Isaías, una Ruth, una Esther, ¿quién más? Un Isaac. Todos. En algún momento, aún Jesús tuvo que someter sus emociones, donde le dolió, donde tuvo sed, donde tuvo hambre, donde tuvo calor, donde tuvo frío, donde tuvo que ser tentado, y tuvo que someter todas sus emociones al reino de los cielos. Y así mismo encontramos, y vamos a mirarlo, y está en Primera de Samuel, capítulo 30, y me voy a enfocar en el versículo 7 y 8. En este capítulo 30, y quiero que tú ya lo escudriñes más en tu casa, quiero traerte un ejemplo de David. David, todos sabemos quién era David. La ciudad de David, mejor dicho, cuando David estaba batallando en otra ciudad, era un hombre de Dios, ¿quién tenía conforme el corazón de Dios? Nos podemos imaginar la dimensión de David Jonathan. Nos podemos imaginar la dimensión de David. Y nos cuenta la palabra que David estaba batallando en otra ciudad, peleando en esa ciudad, batallando por su pueblo, por todo. Y dice la palabra, te estoy resumiendo, pero tú lo vas a mirar. Dice la palabra que cuando él volvió a su tierra, cuando él volvió a su pueblo, cuando él volvió a su ciudad, encontró que en la ciudad donde él estaba, donde estaba su familia, donde estaba todo lo suyo, todo lo de él, esta ciudad había sido, mientras que él peleaba y batallaba a donde Dios lo había enviado, cuando él regresó a su ciudad, encontró que su ciudad había sido quemada, había sido destruida, había sido su familia, la habían raptado, se la habían robado, se la habían llevado, la habían secuestrado. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 30, y tú lo vas a mirar. La ciudad de David fue quemada, su familia fue robada. Y dice la palabra que David lloró muy de rico cuando uno llora y llora y llora y llora y como que se desahoga, ¿sí o no? Dice la palabra que David lloró tan profundo, fue su llanto de tanto dolor. Dice la palabra que lloró a más no poder. Fue tanto el llanto de David, de dolor, de ver que estaba haciendo la obra de Dios, y que cuando llegó a su ciudad estaba quemada, destruida, su familia no estaba, y todo lo que él había dejado ya no lo había. Dice la palabra que él lloró tanto, fue tanto su llanto, fue tanto su dolor, y lloró hasta que no más pudo. Vamos a verlo. Primera de Samuel, capítulo 30. Y enseguida miramos el versículo 7. Dice que lloró, y en el versículo 4 encontramos donde dice que lloró hasta que se quedó sin fuerzas. Así como tú muchas veces te has quedado dormido de tanto llorar y llorar y llorar. Y entre más lloramos y nos dicen, cuando estás llorando te dicen que no llores, ¿tú qué haces? Más lloramos, ¿cierto? Es como si nos dijeran llore más. Dice la palabra ahí que lloró y lloró y lloró hasta que se quedó sin fuerzas. Su familia ya no estaba, toda su ciudad estaba quemada, lo que había en su casa ya no lo había.
Pero dice la palabra que después de que David lloró hasta que más no pudo, hasta que se quedó sin fuerzas, llegó un momento donde David se levantó y dijo. ¿Y cuántos se van a levantar en esta noche? Vamos a 1 de Samuel capítulo 30 versículo 7 y dice, en la Nueva Traducción Viviente la vamos a mirar, hijos. 1 de Samuel 30, 7 y dice así: entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote. David le dijo a Abiatar: tráeme el efod. ¿Qué es el efod? El efod era un vestido, podía ser un chaleco, un delantal, algo así, donde tenía sus adornos de piedras, de oro, de todo esto, donde se lo ponían para entrar, digamos, a la presencia de Dios, a adorarlo, a exaltarlo o a hablar con él allá. David ya venía de llorar hasta que no pudo, hasta que se le acabaron sus fuerzas. Se levantó en el versículo 7 y entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Versículo 8 y dice: y David le preguntó al Señor, se secó sus lágrimas y fue donde el padre y le dijo: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos y recuperarás todo lo que te han quitado. Ahí está la promesa, ahí está la palabra. Hay dos cosas que hizo David en la obra de Dios. No estaba haciendo algo diferente a lo que no fuera la obra de Dios. David estaba en el llamado para el cual Dios lo había escogido. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David estaba haciendo algo en lo cual Dios lo había escogido, lo había apartado, una misión escogida de Dios para David, y en esa misión tenía el respaldo. La palabra de Dios dice que David, ¿cuántas batallas perdió David? ¿Cuántas guerras perdió David? Ni una. ¿Cómo era el respaldo de Dios con David? Que ni una batalla perdía. En medio de la batalla donde estaba, cuando volvió a su ciudad, encontró que su ciudad estaba destruida, estaba quemada. Todo lo que había estaba acabado y destruido. Y a falta de eso, su familia se la habían robado, se la habían llevado. Dice la palabra que este hombre lloró de tal forma que se quedó sin fuerza, se quedó sin aliento. Tú puedes llorar. Llora si quieres. Yo chillo sacando la basura al chut. Yo saco la basura y voy con dolor. Ay, yo lloro porque sí, porque no. Llora si quieres. Al que le han metido en su cabeza que el hombre que llora, a los hombres dicen que los hombres no lloran. ¿A dónde dice eso? David lloró. Y a los hombres les dicen: los hombres no lloran, los que lloran son las niñas. Llore, clámele al Padre, humíllese al Rey, viva su duelo, viva la situación. Le está doliendo, sóbese. Quiere llorar, llore. Quiere gritar, desahóguese. Entre en la presencia del Rey. Entrad por sus atrios con acción de gracia. Su palabra también dice: entra a ese aposento, cierra la puerta, ten intimidad con Él. Suelta ya todo lo que te está dañando, lo que te está lastimando. Si tienes que llorar, suéltalo. David lloró hasta menos no poder. Ya no tenía fuerzas del dolor que tenía. David podía decir: yo le sirvo a Dios, y como vengo y encuentro mi ciudad destruida, quemada, y mi familia se la robaron. David sintió dolor. David me imagino que sintió tristeza. David me imagino que sintió dolor, sintió angustia. Y lloró hasta que no más pudo. Pero llegó un momento que David, después de que se cansó de llorar, después de que David se cansó y se debilitó de tanto llorar, se levantó, secó sus ojos y le dijo: tráigame el efod, voy para la presencia del Rey. Y le dijo: Señor, los persigo, dígame qué hago. Los persigo, y si los persigo los voy a atrapar. ¿A quién acudió David?
Y David tenía emociones. Tanto tenía emociones que lloró de dolor. Tanto acudió a Dios que el Padre le dijo: sí, persíguelos y recuperarás todo lo que te han quitado. Y esta promesa es para ti. Si tú atas tus emociones a Dios, si tú entregas tus emociones al reino de los cielos, si tú entras en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, en medio de tu tribulación, en medio de tu desierto, en medio de tu cansancio, en medio de tu fatiga, en medio de lo que te crees derrotado, si tú vas a la presencia de Dios, ponte ese efod, vístete para ir a la presencia del Rey. Entra hacia Él y dile: Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Y cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo, cuándo y dónde quieres que ejecute? No te muevas más por tu emoción. Te insultan, insultos. Bravean, braveo. Me dan en un lado, doy el otro. No pongo el otro, doy para el otro. ¿Alguien ha perdido algo en su vida? Mira lo que el Padre te dice, y te lo estoy mostrando bíblicamente. Si tú vas a su presencia, has perdido tu salud, has perdido tus finanzas, has perdido tu ministerio, has perdido tu paz, has perdido el gozo, has perdido libertad, has perdido sanidad, has perdido provisión económica, has perdido empleo, qué sé yo que has perdido. Ponte el efod. Entra a ese aposento. Llora, claro. Desahógate. Es que a nadie le duele lo que a mí me duele. Es real, a nadie le duele lo que a ti te duele. Por eso llora. Pero ve al Padre y dile: Señor, lo hago de esta forma. David le dijo: debo perseguir a esta banda de saqueadores. Lloró hasta no más poder. Lloró hasta el cansancio. Lloró hasta que se debilitó. Pero aún cansado, aún con dolor, aún con angustia, sin saber dónde estaba su familia, aún con saber que todo lo había perdido, aún con saber de que no tenía nada, de que estaba cansado, dolido, sufriendo, con angustia, con debilidad, limpió sus lágrimas y le dijo, voy a su presencia y le dijo: Padre, los persigo, los atraparé. Lo primero que hizo, ató su emoción al reino de Dios. Ató su emoción a la voluntad de Dios. Se tomó el tiempo de no dejarse mover por la emoción y fue y le consultó a Dios. Tenía su emoción, pero fue y le consultó a Dios. Y eso es lo que hoy le falta a muchos hombres y mujeres de Dios. Tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos tribulaciones. ¿Y sabe qué es lo que nos falta? Entrar a la presencia del Rey y decirle: Padre, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo me muevo? ¿En qué dirección me muevo? Hay una tremenda promesa de parte de Dios, donde el Padre te está diciendo: recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Qué te han quitado? Te quitaron tu hogar, te quitaron tu ministerio, te quitaron tu salud, te quitaron tus finanzas, te quitaron la paz, te quitaron el gozo, te quitaron una provisión económica. Y el Padre te está diciendo: recuperarás todo lo que te han quitado. Dile al que está ahí a tu lado: vas a recuperar todo lo que te han quitado. Es más, levanta tu mano y lo vas a declarar conmigo y vas a decir: voy a recuperar todo lo que me han quitado en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios.
Sécate tus ojos y pregúntale a Dios: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Y cuándo lo tengo que hacer? David lloró, David se cansó, pero se secó sus ojos y le dijo: Señor, ¿qué hago? Llora, desahógate y dile al Padre qué tienes que hacer. No te muevas más por tu enojo, por tu temor, por tu inseguridad. Te puede doler, sí, y Dios sabe que te está doliendo. Él sabe que te está afectando. Puede que lo hayas perdido todo sobre esta tierra. Puede que todo lo que tenías lo perdiste. Cosas materiales, cosas espirituales. Pero hoy te dice el Señor: si atas tus emociones a mi voluntad, te prometo que vas a recuperar todo lo que un día te quitaron. Yo no sé qué has perdido tú, y ese es el mensaje que vengo a traerte hoy en el nombre de Cristo Jesús. No te muevas más por tu emoción. Sométete a la voluntad de Dios. Lo que estás viviendo es difícil. Lo que estás viviendo es duro. Lo que estás viviendo te ha sacado lágrimas. Lo que estás viviendo te ha sentido impotente, te has sentido inseguro, has sentido dolor, has sentido angustia y has querido tirar la toalla. Acércate a Dios. Él se acercará a ti y te va a devolver todo lo que un día perdiste. Vas a cerrar tus ojos. Vas a cerrar tus ojos ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Hoy te digo en el nombre de Jesús: no te dejes mover por tu dolor, por tu sufrimiento, por tu proceso, por tu desierto. Hoy te digo en el nombre de Jesús: sécate esas lágrimas y dile: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Y cuándo lo debo de hacer? Haz como David, donde David consultó en medio del dolor, donde David le preguntó a Dios en medio del sufrimiento. No permitas más, y escúchame, hijos, no permitas más que lo que tú estás viviendo hoy te haga desconectar del Dios que te puede llevar a otra dimensión. Lo que estás viviendo no es fácil, y muchas veces por la situación que estás viviendo, aún sentado ahí, no escuchas la palabra, no escuchas el mensaje, no adoras, no exaltas y te apartas de la presencia de Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús: sécate las lágrimas. Es válido llorar. Llora. David lloró. Si vamos a la palabra, Jesús lloró. Llora. Pero sécate tus lágrimas. Ve a Jesús y dile: Padre, ¿qué tengo que hacer? Hay cosas que tienes que recuperar. Hay cosas que tienes que volver a conquistar. Has perdido muchísimas cosas hasta ahora.
Pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No permitas que el dolor te estacione en medio de una melancolía, en una depresión, en un desánimo. Puede ser que tú hoy hayas perdido todo, pero no has perdido tu fe. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no pierdas tu conexión con Dios. A David le robaron la familia, a David le quemaron su ciudad, pero nada de eso pudieron hacer que David se desconectara de la presencia de Dios. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, no permitas que nada te desconecte de la presencia de Dios. Satanás va a usar esa temporada de dolor, de angustia, de tristeza, de impotencia, con un solo objetivo, y es desconectarte de la gloria de Dios. Satanás va a utilizar lo que tú estás viviendo para que dejes de escuchar a Dios, para que dejes de estar influenciado por la palabra y por las promesas de Dios. No sé qué estás sufriendo tú hoy, no sé cuál es tu situación, pero hoy puedo decirte en el nombre de Jesús, no te dejes desconectar. Mantente conectado con la palabra de Dios. Hoy es el tiempo que te conectas nuevamente a esa presencia, a ese reino de los cielos, y te desconectas de la soledad, te desconectas de la tristeza, de la angustia, de la melancolía, te desconectas del temor, de la depresión, de la ansiedad, y te desconectas del desánimo. Hoy te conectas nuevamente con el llamado de parte de Dios para ti, porque Él te llamó para pelear y para batallar grandes batallas. Despídete, despójate y renuncia a esa derrota, renuncia a ese fracaso, renuncia a ese dolor y conéctate con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aférrate a todo lo que Dios te ha hablado y todo lo que Dios te ha prometido. Límpiate tus lágrimas y comienza a ver ese propósito que hay de parte de Dios contigo. Vas a poder avanzar, te vas a poder levantar, vas a poder levantarte y tienes la victoria en Cristo Jesús. Yo sé que a muchos les ha pasado que en medio de estarle sirviendo a Dios, el enemigo más se ha levantado. El enemigo más ha traído pruebas y Dios ha permitido cantidad de situaciones en ti para llevarte a moldear tu carácter y a llevarte a que tú dependes es de Dios, de tu creador y tu hacedor. Hoy te dice el Señor, acude a tu llamado, porque te voy a bendecir en medio de tu prueba, te voy a bendecir en medio de tu proceso, te voy a bendecir y te voy a multiplicar en medio del desierto. Te voy a bendecir en medio de cada situación que tú tienes ahora. Pero también hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, tú hoy tienes dos alternativas y eres tú quien tomas la decisión. O te haces la víctima y te mueves por el dolor, o te levantas en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que esa leve tribulación es pasajera y momentánea y traerá para ti un mayor y eterno peso de gloria. Te levantas en el nombre de Jesús, creyendo en su palabra cuando Él te ha dicho que si Él está contigo, nada ni nadie podrá estar en contra de ti. Alinéate ahora al propósito de Dios. Dios va a utilizar ese problema, esa situación, esa dificultad, ese desierto y esa prueba, y te llevará al cumplimiento de su palabra y de su promesa. Aunque tú creas y aunque tú sientas que Satanás te está destruyendo, Satanás no te puede destruir. Satanás no te puede avergonzar. Satanás no te puede dañar. Si tú te levantas a creer en su palabra,
en su verdad y en su voluntad. Alinéate con el propósito de Dios. Dios ha comenzado una obra contigo. Y esa obra que Dios comenzó contigo la termina y la perfecciona.